The safe zone is collapsing. The airdrop is coming. Enemy is near. Hola soldado, sea bienvenido a un nuevo vídeo para el canal. Yo soy Al Capone, nombre escogido en simbología al respeto, no por delirios de grandeza, y tú eres mi espectador, y tal vez aprendiz que me acompañará durante este video. Quédate conmigo y analicemos las siguientes situaciones que determinarán tu supervivencia en el campo de batalla. Help them return to the battle. The last revived flight will arrive in 1 minute. Para el día de hoy compartiré con ustedes estos dos puntos bien importantes, ya que podrían marcar un antes y un después de tu desempeño en batalla. Muchas veces nos preguntamos cómo es posible que, en una pelea, si fui yo quien comenzó a disparar primero, termino perdiendo el enfrentamiento y cayendo derribado ante los pies del enemigo. Yo tengo escudo Al Capone. Este fenómeno podría ser causa de algunos factores, los cuales se relacionan mayormente con la cadencia de disparo del arma del enemigo es mayor. El enemigo nos golpeó en partes del cuerpo mortales como la cabeza o el pecho. El enemigo consiguió acertar una cantidad de balas superior a la nuestra. La conexión de internet nuestra comparada con la enemiga es inferior. Y por último, el arma del enemigo cuenta con un tiempo de apuntado inferior al arma que estamos utilizando en estos momentos. Este último punto es de lo que te argumentaré en esta ocasión, cómo hacer posible un apuntado con mayor velocidad del arma que estamos utilizando, o más bien, hacer que mi arma comience a disparar las primeras balas con mayor velocidad. Pues para esto he traído conmigo hoy a este valiente soldado, el cual nos será de apoyo para poder explicar de mejor manera cómo hacer todo este proceso. Dicho todo esto, saltemos directamente a la explicación. Cuando ingresamos en la sección de controles, podremos ver que tenemos dos botones con la función de abrir fuego hacia el enemigo, es decir, dos botones de disparo. Uno es utilizado para el disparo de cadera y otro para disparar con el apuntado incluido. La gran mayoría de las personas hacen uso de ambos botones, y aquí lo que sucede es que al presionar este botón de disparo con apuntado incluido, el arma tiene que terminar la animación de apuntado para luego comenzar a abrir fuego. Es por esto que digo que si tu enemigo cuenta con un arma que demora menos tiempo que la tuya en apuntar, tendrá unas milésimas de segundos por delante de ti al abrir fuego. La solución que tomaremos en este caso será hacer un juego de botones entre el botón de apuntado y el botón de disparo de cadera. Para hacerlo presionaremos el botón de disparo de cadera y el botón de apuntado a la misma vez, lo que nos permitirá disparar las primeras balas mientras el arma aún hace la animación de apuntar. Esto nos funciona mayormente para los casos en que caemos y el arma que alcanzamos a recoger es un arma que tiene un tiempo de apuntado más lento. También nos será de mucha utilidad en casos como este. Te acabas de encontrar con un enemigo y al estar tan cerca decides comenzar a disparar desde la cadera. Estoy seguro que muchas veces te ha sucedido algo como esto. Te encuentras a un enemigo que en vez de moverse de un lado al otro, decide moverse hacia atrás mientras dispara, lo cual nos hará a nosotros fallar una considerable cantidad de balas mientras más se aleje. En este caso sería bueno hacer uso de esto que te mostré anteriormente. Comenzamos a disparar desde la cadera y al enemigo alejarse, presionamos el botón de apuntado. Ya decidirás tú en qué situación usarás y ajustarás este truco, y de hecho si quieres saber cómo hacer estos movimientos en tus enfrentamientos, revisa este video que te dejaré en la esquina superior derecha. Teams are eliminated. Esto quiero incorporarlo también entre los trucos del juego, ya que no todo el mundo conoce acerca de esto a pesar de ser algo básico que es necesario incorporar en nuestro estilo de juego. Cuando utilizo el término de recarga rápida,
No me estoy refiriendo a la ventaja que podemos incorporarle a las armas de lanzamiento aéreo, sino más bien a cortar el tiempo que demora nuestra arma para hacer la animación de recargado. Dog tag. Veamos este ejemplo. Como observarás, en este botón nos indica que las nuevas balas ya han sido incorporadas en nuestro cargador, sin embargo nuestro personaje aún sigue haciendo la animación de recarga. Airdrop has been delivered. Para acortar este tiempo basta con presionar el botón de apuntado o cualquiera de los botones de disparo, una vez que el botón de nuestra arma nos indique que el arma ha sido recargada. Esto es utilizado mayormente no solo para acortar el tiempo que nos tardamos, sino también para cancelar la acción de recargar, ya sea para cubrirnos, sprintar rápido o también para realizar un contraataque. Te voy a poner el siguiente ejemplo. Venimos recargando nuestra arma y de pronto se nos cruza un enemigo por delante. Presionamos cualquiera de los botones antes mencionados y rápidamente estaremos disponibles para contraatacar a ese enemigo. O en un caso similar que nos tomen por sorpresa, haremos exactamente lo mismo pero para intentar cubrirnos o escapar. Bueno soldado, con esto queda marcado el final del camino para mí durante este video. Suscríbete al canal para más trucos y consejos y déjame saber qué tipo de contenido quisieras ver en el canal para traerlo en los siguientes videos. Nos veremos muy pronto para seguir dándole vida a este hermoso juego. Por el momento, hasta la próxima. Enemy is near. Engaging the enemy. Enemy down. Near. Enemy down. Our vehicle is about to explode. Enemy down. Engaging. Enemy eliminated. Mataron con granadas. Ya quiero entrar en las grandes cosas. Mío, pero qué buena.